Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a este seminario virtual de preparación para las inscripciones de la convocatoria de entidades del orden nacional y Corpo Mojana. Desde Construyendo Méritos les damos la bienvenida a este espacio de preparación para las pruebas escritas de este proceso de selección. Agradecemos que nos acompañen en este espacio el día de hoy. Los invitamos a que dejen sus preguntas a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Y si por alguna razón no nos ven en diferido, los invitamos a que dejen sus inquietudes en la sección de comentarios y estaremos muy atentos a resolver cada una de las preguntas que tengan sobre lo que vamos a abordar a continuación. El espacio que tenemos previsto, que vamos a desarrollar, los temas que vamos a tratar a continuación, pues obedecen a una necesidad de enterarnos, de conocer cuáles y cómo son las pruebas que se aplicarán en este proceso de selección. Y esto también se justifica en el sentido de que esta es la próxima fase que viene para este concurso público de méritos. Digamos que lo último que sucedió con este proceso de selección fue que culminó la fase de verificación de requisitos mínimos y de acuerdo a la estructura del proceso de selección viene a continuación la aplicación de pruebas escritas. Entonces es un momento ideal para continuar con la preparación o para comenzar, si aún no he, digamos, dado inicio a un proceso de estudio de cara a las pruebas escritas que se aplicarán en este proceso de selección. Entonces, nuevamente, les damos la bienvenida desde Construyendo Méritos a este espacio. Los invitamos a que dejen sus preguntas a través del chat o a través de la sección de comentarios si nos ven en diferido y les damos un agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. ¿Cuáles son los puntos que vamos a desarrollar a continuación? Antes de leer los puntos que vamos a desarrollar, recordemos que este proceso de selección agrupa a entidades del orden nacional y una corporación autónoma regionales. Vamos a aclarar cuáles son las entidades que hacen parte de este proceso de selección. La Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Estas son las entidades del orden nacional y una corporación autónoma regional que hacen parte de este proceso de selección para que aclaremos a qué público está dirigido este seminario del día de hoy, porque la Comisión Nacional del Servicio Civil desarrolla a la par, en ocasiones, convocatorias de entidades del orden nacional al mismo tiempo. Esta es una de esas convocatorias de entidades del orden nacional o que se agrupa a entidades del orden nacional. La mayoría de entidades en este caso son entidades del orden nacional y excepcionalmente hay una corporación autónoma regional. Para que tengamos en cuenta esto frente al proceso de selección en el cual estamos participando. ¿Qué orden del día vamos a desarrollar a continuación? Vamos a recordar cuál es el paso a paso de este proceso de selección en el primer punto. Vamos a recordar cuáles pruebas se aplicarán. Vamos a ver a continuación en el tercer punto qué evalúa cada una de las pruebas que fueron previstas por la Comisión Nacional del Servicio Civil para esta convocatoria y para las entidades que la integran. Vamos a ver cuál es la metodología de evaluación en las pasadas convocatorias CNSC. Vamos a ver recomendaciones de cómo prepararnos para las pruebas escritas. Y finalmente, una invitación final de espacios de preparación para este proceso de selección y de cara a las pruebas escritas. Entonces vamos a desarrollar el primer punto. Vamos a recordar cuáles son las fases de este concurso público de méritos. Zuli nos pregunta a través del chat, ¿ya hay una fecha para la presentación de las pruebas escritas? No, en este momento no hay una fecha definida para la aplicación de las pruebas escritas. Pero vamos a tener en cuenta que la fecha de aplicación de las pruebas escritas solamente se nos informa con un mes de anticipación. Entonces, nosotros no podemos, y no insinúo que ustedes lo estén haciendo, sino que no podemos esperar a un mes antes de la aplicación de las pruebas para comenzar con nuestro proceso de preparación, ¿cierto? Tenemos que emprender un proceso de estudio de cara a las pruebas escritas que es mucho antes de que nos anuncien la fecha de pruebas, porque este mes que tenemos para preparar los contenidos que nos serán evaluados
es insuficiente para todo aquello que nos será evaluado, todos los conocimientos, las habilidades y las competencias que se incluyen en las pruebas escritas, no las alcanzo yo a preparar con un mes de anticipación. Dicho esto, no tenemos fecha de aplicación de las pruebas escritas. La última actuación de este concurso, la última fase, es de diciembre del 2025. Específicamente, allí se cerró la fase de verificación de requisitos mínimos, pero esto lo veremos en un momento. Ya recordamos cuáles son las entidades que hacen parte del proceso de selección y aquí precisamente tenemos el esquema de este concurso público de méritos. Los primeros momentos ya los dejamos atrás. La divulgación y la expedición del acto de convocatoria, las inscripciones que se desarrollan en 3 etapas, una primera etapa en ascenso, otra para personas con discapacidad y otra en concurso abierto o en la modalidad de ingreso para la generalidad de la ciudadanía. A partir de allí viene la fase de verificación de requisitos mínimos, que es una revisión de los documentos que cada uno de ustedes presenta durante las inscripciones para determinar si cumple o no con los requisitos mínimos del empleo al cual se postuló. Esta es una fase eliminatoria. Allí las dos fases eliminatorias están en un color distinto, ¿cierto? Esta fase de verificación de requisitos mínimos cerró el 12 de diciembre del 2025. En esa fecha se resolvieron las reclamaciones de las personas que fueron no admitidas y que presentaron una reclamación. Como se resuelven las reclamaciones, esta fecha de verificación de requisitos mínimos queda en firme y de allí ya contamos con un listado maduro de concursantes que serán convocados a la aplicación de pruebas escritas, es decir, un listado definitivo. No es que se expida un listado, sino que la CNSC y el operador del proceso de selección ya saben quiénes cumplen con los requisitos mínimos y son aptos para la aplicación de las pruebas escritas, que son los momentos que vienen a continuación. Por eso les mencionaba al inicio de esta charla que el motivo por el cual desde Construyendo Méritos propusimos este espacio es precisamente que estamos próximos a la aplicación de las pruebas escritas. En el paso a paso del proceso de selección, que lo tomamos nosotros para la elaboración de este esquema y para el desarrollo de los contenidos, lo tomamos del acto de convocatoria a concurso y del anexo técnico. Estas son normas que cada concurso público de méritos tiene, son normas que son expedidas antes de las inscripciones y son ley para las partes. Este esquema lo tomamos entonces de las normas específicas de este proceso de selección y de acuerdo con estas normas, luego de la verificación de requisitos mínimos, como es habitual en la mayoría de concursos de méritos, viene la aplicación de pruebas escritas. En este caso, una de competencias funcionales y otra de competencias comportamentales. La primera es la más importante, es eliminatoria, es la que mayor peso porcentual concentra, como lo vamos a detallar en un momento, y es la prueba para la cual yo me voy a preparar ampliamente. La segunda, la prueba de competencias comportamentales, evalúa componentes diferentes, evalúa competencias laborales diferentes a las que se evalúan en la prueba de competencias funcionales. Evalúa esencialmente competencias del ser. Mientras que en la prueba de competencias funcionales se evalúan esencialmente conocimientos. Entonces allí tenemos las dos pruebas escritas que se aplicarán, reiterando que esta es la fase que viene a continuación. Las dos pruebas escritas se aplican en una misma jornada, un día domingo, y vamos a recibir una notificación de la fecha definitiva de aplicación de las pruebas, aproximadamente con un mes de anticipación, de acuerdo con las dinámicas de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Este mes de anticipación que nosotros estamos mencionando acá no es o no obedece a una norma que regula este término, sino a la costumbre de la CNSC, ¿cierto? No hay una norma que obligue a anunciar la fecha definitiva de pruebas con un mes de anticipación, sino que es la costumbre en los concursos públicos de méritos de la CNSC y realmente este mes hemos visto muy pocas excepciones en los últimos años. Habitualmente la CNSC avisa un mes antes de la aplicación de las pruebas que estas mismas se aplicarán en una fecha determinada. ¿Listo? Complementario a estas dos pruebas escritas se aplicará una prueba de valoración de antecedentes. Esa es una prueba, como bien ustedes lo saben, que se aplica al finalizar el concurso de méritos
y es una asignación de un puntaje a la formación académica y experiencia de cada concursante que excede los requisitos mínimos del empleo de acuerdo a los documentos que presente durante las inscripciones. Quiere decir que para este punto el resultado en la prueba de valoración de antecedentes no es modificable, no podemos incidir en ese resultado porque ya las inscripciones cerraron y no podemos adicionar documentos, enmendar, clarificar, etcétera. Ya no podemos aportar nuevos documentos para esta prueba, por lo tanto, solamente nos podemos preparar, podemos optimizar nuestro desempeño preparándonos para las dos pruebas escritas. Una vez se agoten estas tres pruebas que acabo de mencionar, dos escritas y una no escrita, con estos resultados o con los resultados de estas tres pruebas se conforma la lista de elegibles por parte de la CNSC. La lista para cada empleo es remitida a cada entidad que participa de este proceso de selección y con esa lista la entidad debe proceder con el nombramiento en periodo de prueba, que es de 6 meses. Transcurridos esos 6 meses, se califican los servicios del elegible y en caso de ser satisfactorios, se inscribe a ese elegible nombrado en periodo de prueba en el registro de carrera administrativa. Ese es el paso a paso del proceso de selección. ¿En dónde estamos? En este esquema, en el punto número 4. Recién finalizamos en diciembre la verificación de requisitos mínimos y estamos próximos a los puntos 5 y 6. Dos pruebas escritas, una prueba de competencias funcionales y otra prueba de competencias comportamentales. ¿De qué debo estar atento en las próximas fechas para esta convocatoria? La información sobre la fecha de aplicación de las pruebas, es decir, la fecha de aplicación de las pruebas, el primer lugar donde se informa es el portal web de la CNSC. A partir de allí, también me darán a conocer la guía de orientación al aspirante para la aplicación de pruebas escritas, también en el portal web de la CNSC. La citación a pruebas escritas usualmente se divulga con una semana de anticipación a través del CIMO. La citación es el lugar al cual cada concursante debe presentarse. La aplicación de pruebas es presencial en una fecha aún por determinar y las reclamaciones sobre los resultados de las pruebas escritas se interponen a través del CIMO dentro de los 5 días hábiles siguientes a la divulgación de resultados. Estas son las próximas actuaciones del concurso. En este punto, yo debo estar atento al sitio web de la CNSC como concursante autónomo para informarme sobre la fecha de aplicación de las pruebas escritas. No hay otro canal, digamos, oficial a través del cual se divulga la fecha de aplicación de las pruebas escritas, más allá del portal web de la CNSC. ¿Listo? Igualmente ustedes recibirán la información como actualidad de parte de Construyendo Méritos. Al hacer parte de este seminario van a recibir noticias de actualidad de este proceso de selección, pero siempre debemos ser autónomos a la hora de consultar información de cada proceso de selección. Como concursante yo debo tener el conocimiento suficiente para saber qué fase viene y en dónde yo debo consultar la información que refiere a esta fase. Esto es lo que viene a continuación. Voy a ser informado de la fecha de aplicación de las pruebas escritas, voy a ser citado a la aplicación de pruebas escritas y no sabemos con precisión cuándo será esto, ¿cierto? Porque estos procesos de selección no cuentan con un cronograma previo y adicionalmente pues no hay una práctica estándar en el tiempo que se toma en los concursos CNSC entre el cierre de la verificación de requisitos mínimos y la aplicación de pruebas escritas. El caso es que teniendo en cuenta la dinámica CNSC, lo más probable es que durante este primer semestre y quizá durante los próximos días, quizá meses, conoceremos la fecha de aplicación de las pruebas escritas, ¿cierto? Eso es un proceso de selección que cuenta con una universidad que opera el concurso público de méritos y por lo tanto es una universidad que se encuentra desarrollando las pruebas escritas en el marco de un contrato estatal. Quiere decir que estamos muy próximos a la aplicación de las pruebas escritas sin que podamos aventurarnos a establecer una fecha, ya que esto solo es de conocimiento de la CNSC y el operador del proceso de selección. Muy bien, de esta información que acabamos de mencionar, de este paso a paso, vamos a hacerle zoom a las pruebas que se aplicarán en esta convocatoria. Aquí vemos el esquema visto desde las pruebas escritas que se aplicarán.
Esto es lo que viene a continuación, una prueba de competencias funcionales y otra prueba de competencias comportamentales. Las dos pruebas escritas que se aplicarán. ¿Cuáles son las características esenciales de estas pruebas? En primer lugar, la prueba de competencias funcionales, ya lo mencionamos, es la más importante porque es eliminatoria, porque tiene el mayor peso porcentual. Yo debo obtener 65 puntos de 100 posibles para poder continuar en concurso. Si yo supero este puntaje mínimo eliminatorio, automáticamente voy a ser parte de la lista de elegibles, porque ya superé los únicos dos momentos eliminatorios del proceso de selección. A esta prueba de competencias funcionales se suma una de competencias comportamentales, que evalúa competencias del ser. Vamos a separar lo que evalúan las dos pruebas. Vamos a tener en cuenta que la prueba de competencias funcionales es la que evalúa conocimientos, mientras que la prueba de competencias comportamentales evalúa competencias del ser, competencias conductuales y no cognitivas. En un momento vamos a hacer énfasis en este punto. La prueba de competencias comportamentales tiene un peso porcentual del 20%, es clasificatoria, suma, pero no me elimina. Igualmente, la prueba de valoración de antecedentes es una prueba que suma y no elimina porque es clasificatoria, tiene un peso porcentual del 20%, es una prueba que, reiterando lo ya mencionado, asigna una puntuación de acuerdo a criterios preestablecidos a la formación académica y experiencia de cada concursante. Es una prueba que se aplica a partir de los documentos que ustedes aportaron durante las inscripciones y se aplica al finalizar el proceso de selección. En este punto, yo no puedo hacer nada para obtener un puntaje superior o inferior en esta prueba de valoración de antecedentes. ¿Listo? Porque yo solamente obtengo un puntaje a partir de lo que aporté a través del SIMO durante la fase de inscripciones que ya cerró. ¿Listo? Entonces, estas son las tres pruebas que se aplicarán por regla general. Excepción, los empleos que no exigen experiencia alguna. En estos empleos no se aplicará una prueba de valoración de antecedentes, sino que solo se aplicarán las dos pruebas escritas restantes. La prueba de competencias funcionales y la prueba de competencias comportamentales, pero no se aplica una prueba de valoración de antecedentes solamente en aquellos empleos en que no se exige experiencia. Quiere decir que compiten en igualdad de condiciones los concursantes que no tienen nada de experiencia ni tienen formación adicional respecto a los concursantes, me refiero a estos empleos que no exigen experiencia, respecto a los concursantes que tienen amplia experiencia y amplia formación académica, porque para estos empleos que no exigen experiencia, lo que se aporte de experiencia excedente o formación excedente es irrelevante. Es irrelevante, porque no se valora dentro del concurso. El concurso consiste para los empleos que no exigen experiencia en estas dos pruebas. La selección estará definida a partir de los resultados de estas dos pruebas y no se aplicará una prueba de valoración de antecedentes. ¿Listo? Allí tenemos entonces las pruebas que se aplicarán, sus pesos porcentuales, su carácter eliminatorio o clasificatorio. Ya tenemos entonces claro que son dos pruebas escritas y una prueba no escrita. ¿Qué evalúa cada una de estas pruebas? La prueba de competencias funcionales evalúa los conocimientos teóricos, profesionales y o técnicos específicos y necesarios para desarrollar adecuadamente una determinada actividad laboral. Desde Construyendo Méritos tenemos la perspectiva de que esta prueba en los concursos de méritos de la CNSC evalúa tres componentes: conocimientos básicos del Estado colombiano y de la función pública, habilidades como comprensión lectora, razonamiento matemático y herramientas ofimáticas, y conocimientos específicos del empleo. Estos son los tres componentes de la prueba de competencias funcionales. Miremoslos o definámoslos en mejor detalle. El primer componente, conocimientos básicos de la función pública, no estamos refiriéndonos a un eje temático específico, estamos refiriéndonos a múltiples conocimientos que se evalúan en las convocatorias CNSC como conocimientos básicos. El conocimiento básico, quizá por excelencia, es la constitución política y la estructura del Estado. De allí también encontramos subtemas que se evalúan: derechos fundamentales o derechos constitucionales, mecanismos de protección de derechos.
Pero no solamente la Constitución se evalúa como conocimiento básico, régimen de la función pública, régimen de responsabilidad de los servidores públicos, Código General Disciplinario, por ejemplo, es un eje temático que se viene evaluando en algunas convocatorias como conocimiento básico. Quiere decir que se evalúa para todos los empleos de un mismo nivel o para todos los empleos de la convocatoria. Esto, digamos que estas prácticas varían. A lo que voy es que lo que se considera un conocimiento básico de la función pública del Estado colombiano, esto varía en cada convocatoria. Es decir, no se evalúan los mismos conocimientos básicos concurso a concurso, pero sí se evalúan conocimientos básicos en cada convocatoria, ¿cierto? Que se definen para cada convocatoria, ¿cierto? Hay unas prácticas comunes. Por ejemplo, en las últimas convocatorias territoriales para gobernaciones, para alcaldías y entidades del orden territorial, se vienen evaluando conocimientos sobre el régimen territorial colombiano, ¿cierto? Y esto ha sido un poco uniforme. Pero eso no quiere decir que en todas las convocatorias se evalúe ese conocimiento. Para seguir con ese ejemplo que acaba de mencionar, en esas convocatorias de entidades del orden territorial se viene evaluando el conocimiento del régimen territorial colombiano para los niveles profesional, técnico y asistencial, ¿cierto? Para todos los empleos que integran la convocatoria. Todo concurso de méritos en las pruebas escritas, en las pruebas de competencias funcionales, para ser más preciso, contiene un componente de conocimientos básicos del Estado colombiano y de la función pública. ¿Listo? Ahora vamos a ver un listado que no es, digamos que amplio, sino un listado ilustrativo. También se evalúan habilidades. Estas habilidades varían. Habitualmente encontramos que se evalúa un componente de lectura crítica que puede tener otras denominaciones, o un componente de razonamiento lógico-matemático que puede tener otras denominaciones, o un componente de herramientas ofimáticas que puede tener otras denominaciones. Usualmente se evalúan habilidades como estas, y finalmente el componente más importante de las pruebas escritas para cada uno de los cargos ofertados son los conocimientos específicos del empleo. Esos conocimientos que son indispensables para cumplir con el propósito del empleo y para desempeñar sus funciones. Por su parte, la prueba de competencias comportamentales cambia totalmente su objeto de evaluación frente a la prueba de competencias funcionales. Aquí son evaluadas competencias del ser, que se denominan más precisamente competencias comportamentales, y que a su vez son competencias que están previamente reguladas en una norma reglamentaria. En el decreto 1083 del 2015, esta es una norma que compila otras normas en materia de función pública. Este decreto establece las competencias comportamentales que debe evidenciar todo servidor público al servicio del Estado, y allí hay unas competencias que son generales y otras competencias que son específicas de cada nivel jerárquico. ¿Qué tipo de competencias encontramos allí? Trabajo en equipo, comportamiento ético, comunicación efectiva, orientación al usuario y al ciudadano, entre otras competencias. Mientras que en la prueba de competencias funcionales nos evalúan la constitución política, contratación pública, sistemas integrados de gestión, modelo integrado de planeación y gestión. Depende, digamos, las funciones que vaya a ejercer o que tenga el cargo al cual yo me estoy postulando, me van a evaluar determinados conocimientos. Mientras que en esta prueba de competencias comportamentales me van a evaluar competencias del ser, aptitudes, actitudes, digamos, es un componente, y ya lo he reiterado bastante hasta este punto, es un componente de evaluación totalmente diferente al que encuentro yo en la prueba de competencias funcionales. Y finalmente, para resaltar qué es lo que evalúa cada una de estas tres pruebas que se aplicarán en esa convocatoria de entidades del orden nacional y Corpo Mojana, debemos definir que la prueba de valoración de antecedentes asigna una puntuación a la formación académica y experiencia de cada uno de ustedes que exceda los requisitos mínimos del empleo. No perdamos esto de vista. Se me asigna una puntuación a lo excedente de acuerdo con los documentos que yo presenté durante las inscripciones. Asigno una puntuación a estudios y a experiencia adicional.
Esta es una prueba que se califica al finalizar el proceso de selección previo a la conformación de las listas de elegibles. Es la última prueba que se aplica y es una prueba, como ya lo hemos definido, no escrita. Se aplican entonces 2 pruebas escritas y una prueba no escrita de valoración de antecedentes. Muy bien. Vamos a ver cuál es la metodología de evaluación que viene usando la CNSC en los concursos públicos de méritos de su competencia. Recordemos que la comisión es un organismo autónomo constitucional, fue creado por la Constitución Política de 1991 y se le asignó la competencia de administrar y vigilar la carrera de los servidores públicos. La comisión es la que define los contenidos que se evaluarán en los procesos de selección, la metodología de evaluación, entre otros elementos de cada concurso público de méritos, incluyendo cuáles pruebas se aplicarán. Así lo haga, así finalmente aplique las pruebas a través de un operador. Siempre se debe contratar a una universidad o institución de educación superior para que desarrolle cada concurso público de méritos, ¿cierto? Desde la verificación de requisitos mínimos hasta finalmente la conformación de resultados finales, incluyendo la prueba de valoración de antecedentes. Todas estas fases de cada concurso no las opera directamente la CNSC, sino que por ley lo hace a través de un operador que obligatoriamente debe ser una universidad o una institución de educación superior, excluyendo las empresas privadas de la posibilidad de operar concursos públicos de méritos. Eso quiere decir que la CNSC, en su calidad de organismo autónomo, constitucional, que administra y vigila la carrera de los servidores públicos, define una metodología de evaluación. Pero esta metodología de evaluación no varía convocatoria a convocatoria, o al menos no varía, digamos, significativamente. Cada concurso de méritos de la comisión sigue una metodología de evaluación que incluso podemos afirmar, al menos respecto a la prueba de competencias funcionales, no ha variado en mayor grado en los últimos 8 años. Es la misma metodología de juicio situacional la que se viene usando en la prueba de competencias funcionales. En la prueba de competencias comportamentales sí se viene haciendo una modificación de la metodología previa. Hablamos del último año, de las convocatorias que se aplicaron durante el 2025 y las que se aplicaron o las que se han aplicado hasta el momento durante este 2026, se viene implementando una metodología distinta en la prueba de competencias comportamentales. Pero a lo que voy con, digamos, este abrebocas a este cuarto punto, es que la metodología no se varía convocatoria a convocatoria. Se sigue una metodología estándar y vamos a comenzar con la metodología en la prueba de competencias funcionales. Se utiliza una metodología de juicio situacional. ¿Cuáles son las características de esta metodología? Se presenta un caso hipotético o situación, de ese caso se desprende una pluralidad de preguntas o ítems y cada pregunta está construida bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que cada pregunta solamente tendrá una opción de respuesta correcta o clave de respuesta. Vamos a verlo con un ejemplo. Este es un ejemplo de responsabilidad de los servidores públicos, delitos en contra de la administración pública. Este eje temático se ha evaluado en algunos concursos públicos de méritos, no de forma generalizada. Pienso en algunos procesos de selección como Fiscalía, como DIAN, se ha incluido este eje temático. No quiero decir que sea generalizado. Aquí simplemente estamos poniendo como ejemplo su metodología. ¿Listo? Entonces, primero, miremos el esquema de evaluación que se sigue aquí. Como yo lo mencionaba hace un instante, la metodología consiste en un caso hipotético. Aquí estamos viendo el caso hipotético o situación. De ese caso hipotético se desprenderán una pluralidad de ítems o preguntas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 preguntas. Cada caso hipotético tiene un enunciado y 3 opciones de respuesta, selección múltiple con única respuesta, y de estas 3 opciones solamente una es correcta.
las demás son distractores. Quiere decir que solamente una puntúa y las demás no generan puntaje. Veamos brevemente el caso, como para que nos contextualicemos. En una entidad del orden nacional se identificaron anomalías en la entrega de subsidios. Al parecer, funcionarios de la entidad incurrieron en conductas como otorgar subsidios a personas que no tenían el derecho, cobrar indebidamente en ventanilla de atención al cliente para otorgar subsidios a los que las personas tenían derecho, uso de los vehículos de la entidad para hacer proselitismo político, recibir dinero para otorgar subsidios a personas fallecidas, entre otros. Se detectó además que los funcionarios tenían una red de corrupción al interior de la entidad para desarrollar esta actividad con el apoyo de personas externas. Entonces allí vamos a ver que yo no puedo resolver las preguntas sin tener en cuenta los hechos que me mencionaron en el supuesto inicial. La pregunta número 1 dice, una de las situaciones detectadas es que se otorgaban subsidios a personas fallecidas o personas que no tenían derecho. El funcionario de la entidad que favorecía esta situación podría ser investigado y sancionado por el delito de cohecho impropio, fraude a subvenciones, peculado por apropiación. Allí solamente una contiene la clave de respuesta. Solamente una de estas 3 opciones es correcta y las demás son distractores. No nos vamos a detener en las demás preguntas porque aquí solamente estamos poniendo sobre la mesa esta metodología de evaluación de juicio situacional que sigue la CNSC en los concursos de su competencia para la prueba de competencias funcionales. Recordemos entonces, ¿cuál es la estructura? Un caso hipotético o situación, una pluralidad de preguntas. Cada pregunta está elaborada bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta, es decir, solamente una de las 3 opciones de respuesta es correcta, solamente una puntúa. Ahora vamos a ver la metodología de evaluación de la otra prueba escrita de competencias comportamentales. Ojo, recordemos que las pruebas escritas son 2, pero se aplican en una misma jornada un día domingo. Son pruebas que se aplican las 2 en un mismo momento. No son 2 pruebas que se aplican en 2 jornadas diferentes. Situación que yo debo tener en cuenta. Yo les mencionaba que la CNSC modificó recientemente la metodología de evaluación de la prueba de competencias comportamentales porque anteriormente también se usaba la metodología de juicio situacional que acabamos de ver para la prueba de competencias funcionales, pero este modelo cambió. Cambió para las pruebas que se aplicaron durante el 2025 y viene cambiando para las pruebas que están anunciadas durante este 2026. Digamos que ya contamos con la experiencia de la aplicación de las pruebas del 2025. Todas las pruebas de competencias comportamentales que se aplicaron en las diversas convocatorias CNSC obedecieron a esta metodología de autorreporte tipo Likert. Allí el concursante debe manifestar su grado de acuerdo o de desacuerdo frente a una afirmación. Cada una de estas afirmaciones evalúa una competencia específica: adaptación al cambio, trabajo en equipo, orientación al logro, orientación al usuario y al ciudadano. Solamente una competencia. El enunciado, vamos a ver este ejemplo que tomamos de una guía de orientación al aspirante de pasadas pruebas. Y allí dice, me agrada realizar actividades en poco tiempo con muchas personas involucradas, así las tareas sean exigentes. Entonces yo allí debo optar por una de entre 4 opciones. Totalmente en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esta es, digamos que, la dinámica de evaluación. La segunda pregunta o el segundo enunciado que dice, reconozco y asumo la responsabilidad sobre mi propio desempeño, incluso cuando esto implica comprometer recursos y tiempos adicionales. Allí yo puedo optar por entre totalmente en desacuerdo la A y totalmente de acuerdo la D. Esta es la metodología de evaluación de la prueba de competencias comportamentales. Y vemos el contraste, ¿cierto?, entre lo que estábamos presentando anteriormente, conocimientos, la evaluación de responsabilidad de los servidores públicos, y para este caso,
competencias del ser, competencias comportamentales que debe evidenciar todo servidor público al servicio del Estado. Por ejemplo, en este segundo enunciado, a mí bien me podrían estar evaluando la competencia de orientación a resultados, ¿cierto? El enunciado todo indica a que me están evaluando una competencia como esta, orientación a resultados, que es esa capacidad que tiene un trabajador de cumplir con las asignaciones o con sus obligaciones en tiempo y calidad, ¿cierto? Así esto le implica en ciertas ocasiones destinar más tiempo del que tiene previsto, destinar un poquito de tiempo de su, digamos, jornada extralaboral, ¿cierto? O destinar tiempo por fuera de la jornada laboral para cumplir con sus obligaciones. Esto denota orientación al resultado, orientación al logro. Entonces, según lo que yo marque allí dentro de estas 4 opciones de respuesta, se va a evidenciar o no la competencia que se me está evaluando. Por ejemplo, vamos a volver a leer este enunciado 2. Reconozco y asumo la responsabilidad sobre mi propio desempeño, incluso cuando esto implica comprometer recursos y tiempos adicionales. Entonces, si yo marco totalmente en desacuerdo, es totalmente válido, ¿cierto? Pero yo allí ya de entrada estoy diciendo que yo no asumo la responsabilidad sobre mi propio desempeño, ¿cierto? Digamos que sería muy lógico desde la perspectiva desde mi perspectiva como persona trabajadora, ¿cierto? Yo tengo que asumir mi responsabilidad sobre mi propio desempeño. Entonces, esto me da una idea, para este caso específico, de hacia dónde apunta lo que me están evaluando y qué se pretende de mí a través de este enunciado. La recomendación siempre para este tipo de preguntas es responder con transparencia. Esto es importante remarcarlo, ¿cierto? Yo no preparo las pruebas escritas de competencias comportamentales de la misma manera en que preparo la prueba de competencias funcionales. ¿Listo? El enunciado 1, me agrada realizar actividades en poco tiempo con muchas personas involucradas, así las tareas sean exigentes. Allí Zuli nos pregunta si esta podría evaluar la competencia de trabajo en equipo. Si bien digamos que mi perfil no es de un psicólogo, podríamos afirmar que también, que allí se puede estar evaluando la competencia de trabajo en equipo, ¿cierto? En este enunciado número 1, porque digamos que parte del trabajo en equipo o el trabajo en equipo se demuestra precisamente con esa capacidad que yo tengo para interactuar con otros, ¿cierto? Como que interactuar con otros en actividades conjuntas de trabajo, en mi capacidad para ser asertivo con los miembros del equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces, ese podría ser una competencia que se evalúa con ese primer enunciado, así como nos aventuramos a afirmar que el segundo enunciado busca evaluar o buscaría evaluar orientación a resultados, orientación al logro. Podemos también afirmar que el primero podría estar evaluando trabajo en equipo. Muy bien, dicho esto, nosotros queremos hacer 5 recomendaciones de preparación para las pruebas escritas. Ya les hemos mencionado cuáles son las pruebas que se aplicarán en este proceso de selección. Ya dijimos cuál es su peso porcentual, su carácter eliminatorio o clasificatorio, entre otra información que hemos compartido. Ahora queremos resaltar que yo me voy a preparar para las pruebas escritas, pero voy a fortalecer esencialmente la prueba de competencias funcionales. Esta es la prueba más importante de este proceso de selección y como ya lo mencionamos, la prueba de competencias comportamentales, yo sí, digamos que puedo prepararme para esta prueba, pero no de la misma manera en que me preparo para los conocimientos que me van a evaluar en la prueba de competencias funcionales. Como veíamos en un ejemplo hace un momento, en la prueba de competencias comportamentales me evalúan trabajo en equipo, orientación al logro, orientación al ciudadano, y nos debemos hacer la pregunta, ¿yo me puedo preparar para la evaluación de esos contenidos? Es posible que sí, ¿cierto? Pero no de la misma manera que yo preparo conocimientos. Yo puedo fortalecer competencias comportamentales necesarias para ejercer un empleo público. Claro que sí. Yo puedo fortalecer mis propias competencias del ser.
pero de una manera distinta que yo preparo los conocimientos que están involucrados en la prueba de competencias funcionales. ¿Listo? Dicho esto, queremos hacer 5 recomendaciones. La primera recomendación, estar atento a la guía de orientación al aspirante y a la divulgación de los ejes temáticos de este proceso de selección. Y para que nos quede aún más claro, muy claro, yo quiero que entre todos veamos en qué sección se publica esta información. Aquí estamos en el sitio web de la Comisión Nacional de Servicio Civil, www.cnsc.gov.co. Hacemos clic en procesos de selección en desarrollo y allí vamos a buscar el proceso de selección que nos interesa. Entidades del orden nacional y Corpo Mojana. Vamos a hacer clic en la opción Guías. Y aquí nos debe aparecer la guía de orientación al aspirante para la aplicación de las pruebas escritas. En este momento está la guía de orientación al aspirante para la verificación de requisitos mínimos, pero digamos que es una fase ya agotada. Vamos a buscar una experiencia que replique lo que nos vamos a encontrar a través de otro proceso de selección como la convocatoria Antioquia 3, cuyas pruebas se aplicaron, disculpen ustedes, cuyas pruebas se aplicaron en el mes de noviembre del 2025. En este proceso de selección, yo voy a consultar guías y allí encuentro la guía de orientación al aspirante para la aplicación de las pruebas escritas. Es una guía interactiva. Yo se las voy a mostrar porque quiero que pongamos algo en común, ¿listo? Entonces voy a compartir otra pantalla. Esta es la guía de orientación al aspirante para ese proceso de selección. Yo lo puedo tomar como referencia, ¿cierto? Entonces allí me van a indicar cómo son las pruebas, me van a decir cuál es su metodología, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Qué es importante que yo, digamos, que debo tener yo en cuenta también o especialmente de esta información, ¿cierto? A través de esta guía de orientación al aspirante que se divulga con un mes de anticipación a la aplicación de las pruebas escritas, me van a informar cuáles son los ejes temáticos que serán evaluados. Estos ejes temáticos son los conocimientos, habilidades y competencias que me serán evaluados de forma definitiva. Miren que nosotros en este momento estamos sugiriendo que debemos estudiar una diversidad de contenidos, de conocimientos, de habilidades. Debemos estudiar ampliamente para las pruebas. Pero una vez nos informan los ejes temáticos, vamos a reducir nuestro objeto de estudio, ¿cierto? Porque ya vamos a conocer una lista definitiva de temas que nos van a ser evaluados. Y esta lista definitiva, a mí me la informan a través de la guía de orientación al aspirante. Yo debo ingresar allí a un enlace, les voy a compartir incluso pantalla de esta página web para esta convocatoria. No estoy hablando de que sea, digamos, el proceso de selección que nos interesa, entidades del orden nacional y Corpo Mojana. Estamos viendo un ejemplo. Así se ve la forma en la que se consultan los ejes temáticos. Yo aquí debo ingresar mi número de identificación y con ese número de identificación yo puedo consultar los ejes temáticos que me van a ser evaluados el día de las pruebas. Pregunta, ¿yo ya cuento con esa información para la convocatoria de entidades del orden nacional y Corpo Mojana? No, en este momento yo no tengo esa información porque no se ha divulgado la guía de orientación al aspirante para la aplicación de las pruebas escritas. Así se ve, digamos, una guía de orientación al aspirante, al menos la carátula. Yo debo tener en cuenta esta información un mes antes de que se apliquen las pruebas, en conjunto con el anuncio de la fecha de pruebas, es decir, se anuncia la fecha de pruebas y en simultáneo se divulga la guía de orientación al aspirante según las prácticas de la CNSC. Yo debo estar muy atento de esta guía de orientación al aspirante, porque en esa guía me dicen la metodología de evaluación y los ejes temáticos que me serán evaluados. ¿Listo? Allí ya creo que suficiente énfasis en este punto, en la importancia de la guía de orientación al aspirante, en la importancia de consultar los ejes temáticos. Yo no puedo ir a esta evaluación a ciegas. En este punto, yo no sé qué es lo que me van a evaluar. Entonces, tiene sentido, ojo, con criterio, preparar una diversidad de contenidos.
Pero cuando me informan los ejes temáticos, reitero, yo reduzco lo que voy a preparar, porque más allá de lo que se me informa en los ejes temáticos, no me van a evaluar nada más. ¿Listo? Espero esto sea claro para ustedes. James nos pregunta, los ejes temáticos salen mucho antes de la prueba, un mes antes de la prueba. Un mes antes de la prueba, esta es la práctica. Hay excepciones en convocatorias CNSC, pero esta es la práctica habitual. Los ejes temáticos y la fecha de aplicación de pruebas los conozco yo un mes antes de las pruebas. Quiere decir que mañana, 3 de marzo del 2026, la Comisión Nacional del Servicio Civil nos podría estar informando, 3 de marzo, que las pruebas escritas se aplicarán el 5 de abril. Sería una práctica normal dentro de la dinámica de la CNSC, ¿cierto? La CNSC usualmente da un mes para estudiar los ejes temáticos definitivos y informa la fecha de aplicación de las pruebas con un mes de anticipación. Esta es la costumbre en procesos de selección CNSC. Ya dijimos, no obedece a un término normativo, sino que a la costumbre, a la práctica de la CNSC. Muy bien. Segunda recomendación, fortalecer conocimientos generales para la función pública. En todo concurso público de méritos se evalúan conocimientos generales de la función pública. No queremos hacer un listado definitivo de conocimientos generales. El listado que a continuación, digamos, ponemos a su disposición es enunciativo. Es para poner un ejemplo, ¿cierto? Para que ustedes tengan un punto de referencia. Pero esos conocimientos básicos que se evalúan en los concursos de méritos del país varían, ¿cierto? Varían. Allí ponemos algunos. Constitución política y estructura del Estado, principios de la función administrativa, régimen de la función pública y carrera administrativa, derecho administrativo básico y procedimiento administrativo. Esto suena muy técnico, pero es común que se evalúe como conocimiento básico. En algunos casos se evalúa contratación estatal como conocimiento básico, responsabilidad de los servidores públicos, sistema de control interno, gestión de archivo, ley de transparencia. Es decir, estos conocimientos básicos varían. En todo caso, ustedes deben seleccionar algunos conocimientos básicos, especialmente aquellos en los cuales no son fuertes, y prepararlos, ¿cierto? Tercera recomendación, fortalecer los conocimientos funcionales del empleo. Vamos a ir al CINO, vamos a leer el propósito y las funciones del empleo al cual nos postulamos. Aquí estamos viendo un empleo que hace parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el ANLA. Allí está mencionado un propósito y unas funciones. En este caso, el propósito es generar criterios técnicos para los procesos de diseño e implementación de instrumentos de manejo y control en el marco de permisos, certificaciones, vistos buenos, trámites ambientales y competencias en general de la ANLA. Las funciones son las que vemos allí en pantalla. Vamos a leer unas 2 o 3. Proponer e implementar los instrumentos necesarios para los proyectos objeto de licenciamiento ambiental, permisos y trámites ambientales conforme a la normativa vigente, realizar las visitas a los proyectos, obras y actividades de competencia de la dependencia, cumpliendo con la normativa vigente, atender las solicitudes de información realizadas por las distintas dependencias internas y entidades externas para el cumplimiento de los requerimientos y peticiones hechos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dentro de los términos establecidos, elaborar y consolidar los indicadores, informes y reportes del estado de los trámites de evaluación y seguimiento acorde a las directrices políticas y sistemas de gestión establecidos por la entidad. No vamos a leer más funciones. Por el momento, resaltamos lo siguiente. Este es un empleo que fue ofertado en este proceso de selección, hace parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Ya resaltamos cuál es su propósito, ya mencionamos algunas de sus funciones. Yo lo que debo hacer es preparar los conocimientos funcionales de este empleo. ¿Cuáles son los conocimientos funcionales?
los conocimientos que son indispensables para cumplir con el propósito y desarrollar estas funciones. Para este empleo, a modo de ejemplo, propondríamos las siguientes: normativa ambiental y licenciamiento ambiental, permisos y trámites ambientales, evaluación de estudios ambientales, componente biótico, gestión de proyectos, régimen sancionatorio ambiental, elaboración de conceptos técnicos, sistema integrado de gestión. Y esto a modo de ejemplo. Ese es el componente principal de las pruebas escritas, los conocimientos funcionales del empleo, aquello que es esencial y que diferencia al empleo de los demás en la entidad. Esto varía según cada empleo, ¿cierto? Como podemos interpretarlo de acuerdo a lo que estamos mencionando. Yo voy a fortalecer ese componente funcional del empleo. Voy a hacer una lectura de ese propósito y de esas funciones y voy a interpretar por deducción cuáles son esos ejes temáticos, conocimientos que son indispensables para cumplir con esas funciones. ¿Listo? Esa es la tercera recomendación. Perdón, la tercera recomendación, esa es la segunda recomendación. ¿Cuál es la tercera recomendación? Fortalecer los conocimientos y competencias mencionados en el manual de funciones. ¿A qué apunta esta recomendación? Cuando yo consulto el manual de funciones en el SIMO, yo allí puedo descargar directamente el documento, la norma, manual de funciones, directamente del acto administrativo de la entidad a la cual me estoy postulando. Por ejemplo, en este caso es un empleo de el ANLA, como ya lo mencionamos. Yo al hacer clic en el enlace manual de funciones en el SIMO, se va a abrir el manual de funciones tomado directamente de la fuente de la entidad. Y allí me van a indicar los conocimientos indispensables para desempeñar este empleo. Para este caso son los siguientes: licenciamiento ambiental, permisos, certificaciones, vistos buenos y trámites ambientales, gestión de proyectos, evaluación de estudios ambientales, componente biótico, sistemas integrados de gestión. Eso es una referencia. No quiere decir que estos conocimientos me van a ser evaluados en la prueba por obligación, porque estos conocimientos que están contemplados en el manual de funciones son un instrumento para la entidad, no necesariamente para la CNSC ni para la universidad que operará las pruebas, ¿cierto? O no necesariamente son una camisa de fuerza, ¿cierto? Son una referencia, pero la CNSC o la universidad que opera las pruebas no tiene por obligación que incluir estos temas en la prueba de competencias funcionales, pero son una referencia muy importante como concursante de cuáles son los conocimientos que se necesitan para desempeñar este empleo. Por lo tanto, son conocimientos que yo voy a fortalecer de cara a las pruebas escritas, porque es un indicador de cuáles son los conocimientos funcionales del empleo. ¿Listo? Entonces, allí tenemos una tercera recomendación. Cuarta recomendación: entrenarse en la metodología de evaluación de las pruebas escritas. Allí nos quedaron mal enumeradas las recomendaciones. Vamos a retomarlas aquí cada una de ellas. ¿Listo? La primera recomendación: estar atento a la guía de orientación al aspirante. Esta es la primera recomendación que hicimos. La segunda recomendación: fortalecer los conocimientos generales para la función pública. Allí mencionamos un listado enunciativo de ejes temáticos generales para la función pública. La tercera recomendación: fortalecer los conocimientos funcionales del empleo. La cuarta recomendación, allí fue donde erramos en la numeración: fortalecer los conocimientos y competencias mencionados en el manual de funciones. Voy a consultar el manual de funciones y voy a ver cuáles son los conocimientos que se mencionan allí y los voy a preparar para las pruebas escritas. Y finalmente, entrenarse en la metodología de evaluación de las pruebas escritas. Las pruebas escritas siguen una metodología estándar. Es importante que para el momento de la aplicación yo me haya expuesto a este modelo de evaluación, me haya entrenado en este modelo de evaluación específico. Y allí es donde finalmente, ya para cerrar este espacio del día de hoy, yo los quiero invitar a que se preparen con nosotros para la aplicación de las pruebas escritas de este proceso de selección. Allí en nuestro sitio web www.construyendomeritos.com encontrarán la información sobre nuestro curso virtual o realmente nuestros cursos virtuales. Para esta convocatoria de entidades del orden nacional y Corpo Mojana, yo les voy a mostrar
cómo se ve el interior de uno de nuestros cursos en nuestra plataforma educativa. Voy a compartir pantalla. Este es, digamos que, nuestro curso virtual para la convocatoria ANLA y Corpo Mojana. Este curso tiene un componente específico en Derecho Ambiental y a través de nuestro curso, precisamente, ustedes se van a poder entrenar en esta metodología de evaluación de las pruebas escritas. Por ejemplo, allí estamos abordando una simulación en Derecho Ambiental. Vemos allí entonces que me presentan una situación o caso hipotético del cual se derivarán una pluralidad de preguntas, cada pregunta construida bajo el mismo modelo de evaluación de la CNSC, y en cada caso me van a dar una retroalimentación sobre la opción que seleccioné, cuál es la clave de respuesta y por qué las demás son distractores. A través de nuestro curso virtual también podrán prepararse a través de lecciones en video que les permitirán profundizar en los conocimientos que serán evaluados durante la aplicación de las pruebas o que serán evaluados en las pruebas escritas. Entonces, esta es la invitación final para cerrar este espacio el día de hoy, a que se pasen por nuestro sitio web y a que se preparen con nosotros para las pruebas escritas de esta convocatoria de entidades del orden nacional y Corpo Mojana. ¿Listo? Reiteramos que para este punto no se ha informado una fecha de aplicación de las pruebas escritas, que por el esquema del proceso de selección estamos próximos a la divulgación de la fecha de aplicación y a que sean aplicadas las pruebas, que esa es la fase que viene a continuación. Debemos estar muy atentos a la información oficial que se divulgue en el sitio web de la CNSC, y desde Construyendo Méritos también estaremos muy atentos al desarrollo de este proceso de selección. Aún nos quedan seminarios gratuitos por desarrollar para este proceso de selección. Específicamente, cuando se divulguen los ejes temáticos que serán evaluados, tendremos otro espacio similar a este para que, digamos, pongamos en común la información que se divulgue con la guía de orientación al aspirante, elaboremos definiciones sobre los ejes temáticos que serán evaluados y traigamos sobre la mesa ejemplos de evaluación y pongamos en común los conocimientos y la experiencia que tenemos en Construyendo Méritos para que ustedes puedan preparar en mejor forma las pruebas de competencias funcionales y competencias comportamentales. Muy bien, agradecemos su asistencia a este espacio del día de hoy. Si tienen preguntas, es momento de dejarlas a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Si nos ven en diferido, los invitamos a dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Estaremos muy dispuestos a resolver cada una de ellas. Y nuevamente agradecemos por acompañarnos a este espacio este día de hoy. Es muy enriquecedor para nosotros en Construyendo Méritos conocer cuál es su perspectiva como concursantes y como opcionantes, como postulantes a los distintos procesos de selección del país. Esto nos enriquece enormemente como formadores para el ingreso a la función pública. Muy bien, entonces les recordamos, nuestro sitio web es www.construyendomeritos.com. Allí podrán encontrar nuestra oferta educativa y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz noche y nuevamente muchas gracias por acompañarnos.